Estaba en mi terraza de madrugada cuando la alarma de seguridad rompió el silencio. Eran las 5 de la mañana y el mar todavía estaba oscuro, apenas un murmullo profundo contra las rocas. El vigilante llamó a mi puerta con la voz temblorosa. «Señora, su nuera está aquí con un camión de mudanza. Dice que es la dueña de la casa». Yo levanté la taza de té, la sentí tibia entre mis manos ya cansadas, y sonreí con una calma que nadie entendió. «Déjenla entrar. Que pase. Que se lleve la sorpresa». No grité. No corrí. No pedí ayuda. La calma no es debilidad. La calma es estrategia cuando ya conoces el final de la película. El vigilante me miró como si yo hubiera perdido el juicio, pero asentó y se alejó hacia la reja. Yo seguí sentada, escuchando el eco metálico de la cadena levantándose, el motor del camión acercándose, las voces de los cargadores preparando cajas y mantas. Y para seguir escuchando esta historia, detente un momento y revisa si ya estás suscrito al canal. Me quedé ahí, observando la línea tenue del horizonte. A mis 68 años he aprendido a reconocer cuando una tormenta se acerca, y mi nuera no era una brisa ligera. Había llegado a la familia como un perfume dulce, y terminó siendo un aire denso que cambiaba todo lo que tocaba. Ese amanecer, mientras los primeros pasos invasores resonaban en mi jardín, recordé quién era yo realmente, una mujer que había dedicado 40 años a trabajar con números, documentos, pruebas, contratos, y que sabía perfectamente cuándo alguien quería robar lo que no le pertenece. El olor a humedad entró por la puerta abierta. El cielo era una mezcla de gris y rosa apagado. Escuché la voz de ella, firme, segura, satisfecha. «Lleven primero los muebles de la sala. Esos valen». Era absurdo escucharla apropiarse de mi casa con tanta naturalidad. Cada instrucción era un cuchillo, pero yo mantuve la respiración tranquila. Había esperado este día. No llegaría de sorpresa para mí. Me levanté despacio y caminé dentro, dejando atrás la terraza. Cada paso sobre el piso de madera resonaba con mis recuerdos. Esta casa no era solo una propiedad, era el resultado de décadas trabajando como contadora en una empresa textil. Era el regalo que me di al jubilarme. Cada rincón guardaba un sacrificio, una decisión, un desvelo. Y sin embargo, allí estaba ella, caminando por mis pasillos como si la vida le hubiera entregado todo sin pedirle nada. Salí al recibidor, y desde la escalera del segundo piso pude ver la escena completa. Mi nuera llevaba unos pantalones ajustados, una blusa de seda y unas gafas oscuras absolutamente fuera de lugar a esa hora. Aún así, lucía perfecta, impecable, como siempre. A su alrededor, los cargadores marcaban muebles, envolvían lámparas, empezaban a desconectar mis pertenencias. Ella sostenía una carpeta de documentos, la abría, la cerraba, daba órdenes mientras su cabello caía como una cortina calculada. Me apoyé en el barandal un instante, respirando hondo. El sonido de las olas acompañaba el caos dentro de mi casa. Había ironía en todo aquello. Yo había visto caer imperios financieros más grandes que mis propiedades. Imperios formados por gente que creía que nunca los descubrirían. Y muchas veces, la caída empezaba así. Con un gesto de arrogancia, bajé el primer escalón, luego el segundo, sin prisa. Cada movimiento medido, firme. No quería interrumpir nada. Quería que ella siguiera creyendo que tenía el control, que avanzara, que dejara huellas, que dejara rastros. El tercer escalón crujió, y mi nuera levantó la cabeza. Nuestra mirada se encontró. Ella sonrió. Una sonrisa que pretendía ser amable, pero que escondía triunfo. «Qué sorpresa verte despierta, Carmela. Pensé que estarías descansando». Su voz sonaba como una caricia envenenada. No respondí. Seguí bajando, con mi bata ligera y mis pantuflas. No necesitaba trajes ni maquillaje para defenderme. La experiencia era mi armadura. Cuando llegué al último escalón, los cargadores se detuvieron un segundo, confundidos. Ella no. Ella avanzó hacia mí con pasos calculados. Me ofreció un gesto, una mezcla de lástima y superioridad. «Carmela, no te preocupes. Traigo los papeles que firmaste. Todo esto ya es un trámite. Nada de qué alarmarse. Tú misma autorizaste esto». La escuché, pero lo que realmente seguía resonando en mi mente era la noche en la que todo empezó. No esta madrugada.
no los pisos de madera siendo cubiertos por mantas de mudanza, no las órdenes de mi nuera, sino aquella frase de mi hijo, una frase que me partió por dentro y que ahora, al verla aquí, intentando arrebatarme lo que es mío, volvía como un eco doloroso. Aquella noche, él estaba en mi cocina. Yo había preparado café, como hacía desde que era niño. Le pregunté si todo estaba bien, si Vanessa lo trataba bien, si necesitaban algo. Él no me miró a los ojos. Mamá, tú te estás volviendo muy invasiva. Vanessa dice que necesitamos espacio. Esa palabra me desgarró. Invasiva. Yo, que lo había criado sola, que había trabajado jornadas dobles para que él no faltara a nada, que había sido madre y padre al mismo tiempo. Invasiva. A partir de esa noche, noté cómo la distancia crecía, cómo las visitas se volvían esporádicas, cómo mi casa dejaba de ser su casa, cómo cada comentario mío se convertía en una molestia provocada por mi existencia, y detrás de cada frase siempre estaba ella, su influencia, su control. Volví al presente. Mi nuera seguía hablándome, mostrándome documentos, explicando con una paciencia fingida por qué esta casa ya no era mía. Yo la observé en silencio. El sol empezaba a iluminar suavemente la sala. Era una luz tenue, casi compasiva. Mis manos estaban frías, pero mi mente estaba más clara que nunca. Ella creyó que yo no sabía nada. Ella creyó que mi calma era resignación. Ella creyó que esta madrugada era su victoria. Lo que no sabía es que cada firma, cada visita, cada palabra la había ido enterrando más hondo, y que el error final lo estaba cometiendo justo aquí, frente a testigos, frente a cámaras, frente a mí. Mientras la veía ordenar que envolvieran mis cuadros favoritos, lo supe con certeza. Este amanecer, en apariencia tan simple, sería recordado como el día en que la máscara cayó, y yo estaba lista. Ella seguía dando órdenes como si todo le perteneciera. Sus dedos señalaban mis muebles, mis cuadros, mis recuerdos. Yo respiré hondo, no para calmarme, sino para sostener la serenidad que necesitaba en ese momento, porque mientras ella creía avanzar, yo veía cómo cada paso que daba la hundía más, aunque aún no lo sabía. Un cargador, un muchacho joven con gorra, se acercó con duda. «Señora, ¿está segura de que esto es correcto?» Ella respondió antes que yo. «Todo está firmado, no se preocupen. La dueña soy yo», y dijo soy yo como si saboreara cada letra, como si hubiera ganado una guerra que yo ni siquiera peleaba. Pero no era guerra lo que ella estaba librando, era una trampa, y estaba caminando de lleno hacia el centro. Me miró de nuevo con esa mezcla de compasión y arrogancia que solo tienen quienes creen estar por encima de los demás. «No te esfuerces, Carmela. Ya no tienes que cargar con estas responsabilidades. A tu edad, lo mejor es simplificar». La escuché con una calma helada. Esa frase me la había dicho antes, pero en otro sitio y frente a otras personas. Mis ojos, mientras ella hablaba, volvieron inevitablemente a aquella noche en Polanco. Una mesa larga, 12 personas, risas superficiales, copas de vino caro. Yo había ido con una ilusión infantil, pensando que querían reconciliarse conmigo. ¡Qué ingenuidad! Entré a ese restaurante con un vestido color vino, con mi collar de perlas, tratando de ser elegante. No sabía que me estaban poniendo al centro de un escenario. Recuerdo cómo Vanessa levantó su copa justo cuando terminábamos el plato fuerte. «Quiero expresar mi preocupación por Carmela», dijo. La mesa quedó en silencio, pero no un silencio amable. Era un silencio expectante, casi morboso. Todos me miraron como si estuvieran viendo a alguien derrumbarse sin saberlo. Ella siguió hablando, con una voz suave, que no coincidía con la crueldad del contenido. «Carmela está olvidando cosas, confunde fechas, repite historias». Mi estómago se apretó. Yo sabía que no era cierto. Mi médico me había dicho meses antes que estaba perfectamente. Pero ahí, frente a esos desconocidos de sonrisa falsa, me convertían en un problema, y lo hacían con elegancia. Esa elegancia que hiere más que los gritos. Mi hijo estaba al otro extremo de la mesa. No dijo nada, no me defendió, no dijo que yo estaba bien, que él me había visto siempre lúcida. Su silencio. Ese silencio
Fue la primera puñalada que realmente dolió. Y mientras los demás asentían, comentaban casos de familiares con demencia y se miraban entre ellos con lástima, yo me sentí pequeña, expulsada de mi propia vida. Vanessa puso su mano sobre la mía. No te niegues, Carmela. A tu edad, estas cosas pasan. Una frase que pretendía ser compasiva, pero que era una sentencia disfrazada. Me levanté de la mesa antes de llorar frente a ellos. Salí caminando con la poca dignidad que pude rescatar. Esa noche, sola en casa, lloré sin consuelo. No por la humillación, sino porque sentí que había perdido a mi hijo para siempre. Volví a la sala de mi casa de playa. Vanessa daba pasos de un lado a otro, como una directora de orquesta, moviendo a los hombres para despojarme de lo que era mío. Yo la observé y sentí algo extraño. Ya no dolor, ya no sorpresa, sino una lucidez cortante. Entendí que la mujer frente a mí no me odiaba. Simplemente quería lo que tenía, y estaba dispuesta a todo, absolutamente todo, para conseguirlo. Ella se acercó con la carpeta. Aquí están los documentos que firmaste. Todo está en regla. Me los mostró como si fuera una maestra corrigiendo a una niña, pero no sabía que había una diferencia enorme entre parecer frágil y ser frágil. Yo los firmé, es cierto, pero no porque creyera en sus palabras, sino porque sabía que necesitaba pruebas. Y sus documentos, esos papeles que sostenía con tanto orgullo, iban a convertirse en su ruina. ¿Recuerdas cuándo firmaste esto?, preguntó. Yo asentí muy lentamente. Claro que lo recordaba. Ella pensó que yo firmaba por ingenuidad. Pero aquel día, mientras sonreía falsamente, escondí la adrenalina de saber que finalmente tenía algo sólido. No lo sabía nadie, ni siquiera mi hijo. Esa firma, ese gesto que ella creyó una victoria, en realidad era el inicio de su caída. Los cargadores seguían trabajando, envolviendo mis lámparas y mis sillas. Una caja cayó al suelo con un golpe seco. Ese sonido me devolvió a mi realidad, a este amanecer en el que mi nuera creía estar conquistando su premio mayor, y en ese instante, escuché algo que me heló la sangre. Fue apenas un murmullo, pero llegó nítido a mis oídos. Uno de ellos preguntó: «Señora, ¿segura que la dueña autorizó esto?». Ella respondió con prisa: «Hagan su trabajo, no cuestionen, le pagaré el doble». Fue ahí cuando lo sentí. Ese cambio en el aire, ese instante en el que el destino toma impulso. Algo dentro de mí me dijo que el momento que había esperado estaba por llegar. Caminé hacia la ventana, observé los camiones, los hombres moviéndose, el cielo aclarando. Cada detalle estaba en su sitio, cada error de ella en marcha. Recordé la noche después de la cena en Polanco. Recuerdo levantarme con los ojos hinchados pero la mente clara. Recuerdo el olor a café de olla mientras tomaba una libreta y escribía 3 nombres. No lo hice por venganza, lo hice por dignidad. No volvería a permitir que nadie decidiera por mí. Mi nuera seguía sonriendo, moviendo cajas, firmando cosas, creyéndose dueña de algo que nunca sería suyo. Y mientras la veía caminar por mi sala, disfrutando de un triunfo que no tenía, un pensamiento se formó con una nitidez que me recorrió entera. Hoy es el día en que todo se va a poner en su sitio. Hoy el juego termina. Y ella aún no lo sabe. Había una tensión eléctrica en el aire, como cuando la atmósfera anuncia una tormenta aunque el cielo siga despejado. Mi nuera caminaba por mi sala, con esa seguridad que solo tienen quienes creen que ya ganaron. Y mientras ella seguía indicando qué cuadro sacar primero y qué mueble envolver, yo sentí que había llegado la hora de mover mis propias piezas. No lo hice con violencia ni con gritos, lo hice con memoria, porque ese amanecer no empezó aquí, sino semanas atrás, cuando decidí que no permitiría que nadie firmara mi sentencia de inutilidad. Aquel día, después de la cena en Polanco, lloré hasta vaciarme, pero cuando terminé, me levanté con una claridad que no había sentido en años. Fui directamente al estudio donde guardaba mis documentos importantes. Abrí la caja fuerte, tomé mis escrituras originales, el fideicomiso de la casa de playa, los comprobantes de pago y un viejo correo de mi difunto esposo. Los coloqué en la mesa uno por uno, respirando el olor a papel guardado.
El silencio del cuarto solo era interrumpido por el tic-tac del reloj. Ese sonido marcó el comienzo de todo. Al día siguiente llamé a Edmundo, amigo de mi esposo desde hace décadas. Él había visto crecer a mi hijo, había visto mis sacrificios, y cuando le conté lo que había pasado en Polanco, el silencio en la línea dijo más que cualquier comentario. Carmela, esto va más allá de una mala nuera. Esta mujer está intentando algo serio. Le pedí ayuda con un tono que pocas veces uso, no como una víctima, sino como alguien que sabe que está frente a un enemigo silencioso. Él aceptó encontrarse conmigo ese mismo día. La tarde estaba tibia cuando llegó a mi casa. Llevaba un maletín negro y un gesto de preocupación que no intentó disimular. Revisó los documentos y negó con la cabeza varias veces. Esto no tiene sentido. Aquí falta una página. Aquí hay otra que no corresponde. Aquí hay algo modificado. Fue la primera vez que sentí un escalofrío de verdad. No por miedo, sino porque comprendí que lo que sospechaba era real. No era exageración. No era drama familiar. Era algo calculado con precisión. Esa misma tarde, él llamó a un médico de confianza, un psiquiatra reconocido. Quiero que evalúe mi estado mental, le dije sin rodeos. Quiero pruebas. El examen fue exhaustivo. Memoria, orientación, razonamiento, lenguaje, lógica, cálculo. Recuerdo cómo su mirada pasó del cuaderno a mis ojos, y de mis ojos al reloj. Usted está perfectamente lúcida, Carmela. No hay ningún signo de deterioro. Cuando dijo esa frase, sentí que una pieza importante caía en su lugar. Necesitaba ese documento, no para mí, para lo que vendría. Sin embargo, había algo más que necesitaba descubrir, algo que estaba más allá de los papeles y los comentarios, algo que solo podía obtenerse siguiendo las huellas de quien juega sucio. Edmundo me recomendó a un investigador privado. No era un hombre joven, pero tenía esa mirada que reconoce patrones ocultos. Caminó por mi casa observando detalles, preguntando fechas, revisando mensajes, analizando comportamientos. Cuando terminó, me dio una frase que me quemó por dentro. No es la primera vez que esta mujer hace algo parecido. Tenía la sensación de que lo que venía sería devastador. Pasaron 3 días. Yo intenté seguir mi vida como si nada, pero cada vibración del teléfono, cada sombra en la ventana, cada mensaje frío de mi hijo me recordaba que algo oscuro seguía creciendo. A las 7 de la tarde del 4.º día, mi celular sonó. Era el investigador. Necesito verla de inmediato. Noté en su tono que no era algo menor. Me mostró primero el historial financiero de ella. Deudas, créditos rechazados, intentos de préstamos negados, una serie de gastos que mi hijo jamás hubiera podido sostener con su salario. Luego me mostró algo más inquietante, un matrimonio anterior, corto, confuso, terminado con una denuncia archivada por falta de pruebas. Cuando pasó a la siguiente carpeta, mis manos empezaron a temblar. Eran capturas de pantalla de conversaciones, fechas recientes, mi nombre mencionado como un obstáculo, y entre todo aquello, esa frase que me partió en dos: hay que declararla incapaz antes de que cambie el testamento. Sentí un nudo en la garganta que no pude tragar, pero lo peor estaba por venir. El investigador me entregó un documento. No dije una palabra mientras lo leía. El abogado que ella había presentado no tenía licencia vigente. La había perdido hacía 3 años. Entendí entonces el nivel de riesgo en el que me encontraba. Esto ya no era una discusión familiar. Esto era una construcción deliberada que llevaba meses, quizás años. Y lo más doloroso, mi hijo estaba atrapado en sus manos como un niño ciego guiado hacia un precipicio. Aquella noche, después de que el investigador se fue, quedé sola en la sala. El reloj marcaba las 10. El silencio era tan profundo que escuchaba hasta el murmullo del refrigerador. Abrí mis cortinas y miré hacia el mar. La luna iluminaba la superficie como un camino de plata. Me quedé ahí un buen rato, dejando que el aire fresco entrara y me golpeara la cara. En ese instante, sentí la primera chispa de algo que había olvidado hace años. Fuerza. No la fuerza física que se pierde con la edad, sino la fuerza interior que solo despierta cuando te quieren arrebatar lo tuyo. A la mañana siguiente, me senté con Edmundo. Todo estaba claro.
Necesitábamos pruebas. Necesitábamos un plan. Pero lo más importante, necesitábamos esperar, porque quien actúa con desesperación se delata. Y ella ya estaba empezando a mostrar grietas. Su ambición la hacía descuidada. Su seguridad excesiva la hacía confiada. Solo necesitaba un error más. Y ese error llegó el día que me puso los papeles frente a mí para firmar. Su sonrisa fue tan evidente que casi pude ver la victoria que imaginaba. Yo sostuve la pluma con la mano firme. Firmé sin temblar. Ella creyó que ese trazo era su triunfo. No sabía que con cada letra estaba sellando su caída. Por eso, cuando la vi en mi casa de playa moviendo mis muebles sin pudor, sentí que las piezas estaban completas. Cada documento revisado, cada conversación descubierta, cada mentira comprobada, me llevaron a este amanecer. Mientras ella caminaba, yo podía ver que su arrogancia era el último ingrediente que necesitábamos. Levanté la vista hacia la puerta. El sonido de un motor se escuchó a lo lejos. No era un camión de mudanza, no era un vecino, era algo que ella no esperaba, algo que cambiaría todo lo que estaba a punto de suceder. Y en ese instante, supe que el momento había llegado. El motor que se escuchaba a lo lejos no era el de los cargadores, ni el de un vecino curioso. Era un sonido más firme, más pesado, más decidido. Mi nuera no lo notó al principio. Estaba ocupada discutiendo con uno de los hombres porque no quería que tocaran una de mis esculturas de cerámica. Pero mis oídos, afinados después de años de vida y silencios obligados, lo reconocieron al instante. Algo estaba a punto de entrar, algo que cambiaría la escena como un rayo que cae en mitad de una noche tranquila. El vigilante corrió hacia la reja y abrió la puerta casi sin pensarlo. 2 camionetas oscuras se detuvieron frente a mi casa. De ellas bajaron 3 figuras que avanzaron con una seguridad tranquila. Primero Edmundo, luego el investigador privado con su maletín de cuero gastado, y finalmente 2 funcionarios del Ministerio Público. La presencia de todos ellos cambió el aire. Era como cuando un cuarto se llena de verdad de pronto, y la mentira empieza a encogerse sin remedio. Yo no dije nada. Observé la escena desde el centro de mi sala. Sentí la temperatura de la habitación cambiar. El sol, que ya se filtraba por las ventanas, iluminó las partículas de polvo moviéndose en el aire, como si el tiempo se estuviera preparando para detenerse. Mi nuera fue la primera en reaccionar. «¿Qué hacen aquí?», lo dijo con una voz que intentó sonar firme, pero por primera vez se quebró ligeramente. Ese pequeño quiebre, ese titubeo, fue la señal que había esperado durante meses. Uno de los funcionarios se acercó lentamente, mostrando una carpeta sellada. «Venimos a revisar una denuncia presentada por presunto fraude y falsificación de documentos». Ella parpadeó varias veces, como si no entendiera el idioma. Luego miró a los cargadores, como esperando apoyo. Ellos bajaron la mirada. La soberbia empieza a perder sus columnas cuando la verdad entra por la puerta. Edmundo avanzó unos pasos y me saludó con un gesto suave. Luego miró a la mujer que había intentado quitarme todo. «Necesito que nadie mueva un solo objeto más de esta propiedad», dijo con una voz que llenó la sala. Los cargadores dieron un paso atrás de inmediato. La seguridad que ella había tenido durante horas empezó a diluirse como tinta derramada. Vanessa buscó mi mirada. «Entonces, ¿esto es un show? ¿Un intento de intimidación?». Su tono sonaba agudo, demasiado agudo. La máscara empezaba a romperse. Yo fijé la vista en su carpeta. «¿No ibas a mostrarme tus documentos?». Ella apretó los labios. El funcionario extendió la mano. «Señora, necesitamos verlos». Ella dudó. Y ese segundo de duda fue suficiente para que el investigador hiciera un gesto a Edmundo. El investigador conectó su laptop a mi televisión. La pantalla se iluminó con un fondo azul. Mi nuera se giró lentamente, sintiendo que algo estaba escapando de sus manos. «¿Qué están haciendo?», preguntó. Nadie respondió. El silencio fue una respuesta más contundente que cualquier palabra. La primera imagen apareció en la pantalla. Era una conversación de WhatsApp entre ella y el hombre que se hacía pasar por abogado. Las frases eran claras, directas, frías. Ella: «Necesito que las escrituras queden a mi nombre lo antes posible». Él: «Ya casi está.
Solo falta que firme. Ella, asegúrate de que parezca oficial, que no sospeche nada. El silencio que siguió fue un cuchillo afilado cortando la atmósfera. Vanessa dio un paso atrás. Eso no prueba nada, dijo, pero su voz temblaba. El investigador cambió de archivo. Apareció una foto del supuesto abogado acompañado de un sello de suspensión de licencia. El hombre no podía ejercer desde hacía 3 años. Ella intentó hablar, pero su respiración se aceleró. Era como ver a alguien que siempre ha caminado en tacones, y de pronto se da cuenta de que el piso está cubierto de hielo. Mi hijo apareció justo en ese instante. Entró apurado, sin entender por qué había tantos autos afuera. Al ver la escena, su rostro se desfiguró. «Mamá, ¿qué pasa?» Vanessa fue hacia él como buscando un salvavidas. «Amor, no los escuches. Están exagerando». El funcionario la detuvo. «Señora, debe mantenerse donde está». El investigador reprodujo un audio. Mi hijo reconoció su propio nombre. Era la voz de Vanessa, en una conversación con una amiga. «Él es fácil de manejar. Solo necesito que su madre firme, y después lo demás es mío». Mi hijo se quedó quieto. No dijo una palabra. Su respiración se cortó. Sus ojos, por primera vez, vieron algo que yo llevaba años viendo sola. La pantalla cambió de nuevo. Fotos de documentos modificados, fechas alteradas, firmas sospechosas, solicitudes bancarias rechazadas. Cada imagen era un golpe seco en el aire. Y en cada golpe, la arrogancia de ella se desmoronaba un poco más. El funcionario finalmente habló. «Señora Vanessa, tiene derecho a permanecer en silencio. Estamos abriendo un expediente preliminar por intento de fraude, falsificación documental y manipulación financiera hacia un adulto mayor». Ella intentó correr hacia la puerta, pero el vigilante ya estaba allí, cerrándola. Su rostro se transformó en pánico puro. No era el pánico de quien teme ser castigado, sino el de quien ve derrumbarse el castillo que construyó con mentiras. Su voz se quebró. «No pueden hacer esto. No saben con quién están tratando». La verdad es que sí, todos sabíamos exactamente con quién tratábamos. Ella era la única que no lo entendía. Mi hijo cayó de rodillas. Su cara se cubrió con las manos. Yo sentí un dolor profundo en el pecho, un dolor que no venía del engaño, sino del peso inmenso de verlo despertar demasiado tarde. Se acercó a mí, temblando. «Mamá, yo no sabía», y en ese susurro, en esa disculpa rota, sentí la herida más grande de toda esta historia. Pero no era momento de sanar. No todavía. Vanessa gritó que era víctima, que yo estaba confundida, que el investigador estaba comprado. Pero mientras hablaba, otra persona apareció en la puerta. Una mujer mayor, elegante, con gesto duro. Era la madre de Vanessa. Detrás venían el padre y la hermana. Habían sido citados por el Ministerio Público como parte de la investigación externa. Al ver la pantalla, sus rostros se congelaron. La madre dijo solo una frase: «Vanessa, ¿qué has hecho?». Su hija se derrumbó. En medio de ese caos, yo permanecí en pie. Y fue justo en ese instante, cuando entendí que lo que estaba a punto de suceder sería el golpe final que pondría a cada persona en el lugar que le correspondía. La sala quedó en un silencio tan denso que parecía tener peso propio. La madre de Vanessa avanzó lentamente, como si cada paso le doliera en los huesos. Su esposo caminaba detrás, rígido, con la mirada clavada en el suelo. La hermana de Vanessa no dijo nada. Solo observaba la pantalla como si estuviera viendo el colapso de un edificio que ya sabía que algún día se caería. Cuando la madre abrió la boca, su voz salió quebrada. «No puedo creerlo. No puedo creer que seas capaz de esto». Vanessa retrocedió, negando con la cabeza. «Mamá, no entiendes. Ella me provocó, me tendió una trampa». Pero las palabras ya no tenían fuerza. Se desplomaron al aire como hojas secas. El investigador abrió otro archivo. En la pantalla apareció una conversación donde Vanessa reconocía las deudas que llevaba años ocultando. Tarjetas al límite, créditos personales que Roberto nunca autorizó, pagos atrasados en tiendas de lujo. Su padre dio un paso adelante, respirando hondo, como intentando contener la vergüenza. «Esto no es un malentendido, esto es un crimen».
Vanessa lo miró con ojos desorbitados. Papá, di algo. Él bajó la mirada. No tengo nada que decir a una hija que miente así, a una hija que arrastra a su familia a la ruina moral. Mi hijo se levantó lentamente. Tenía la cara empapada. Sus hombros caídos eran el retrato de un hombre que ve derrumbarse la vida que creía suya. Vanessa se acercó a él como un náufrago, buscando su último pedazo de madera. Roberto, amor, tú sabes que todo lo que hice fue por nosotros. Él dio un paso atrás. Su voz salió ronca. No lo hiciste por nosotros, lo hiciste por ti. Y lo peor no es lo que hiciste, sino lo que hiciste de mí. Me convertiste en un extraño para mi propia madre. Ese golpe emocional fue más contundente que cualquier documento. Vanessa intentó acercarse una vez más, pero la funcionaria del Ministerio Público levantó la mano para detenerla. Señora, debe permanecer en su lugar. Estamos procediendo a la intervención formal. Vanessa perdió el control. Su voz se volvió desgarrada. Carmela, por favor, no hagas esto. No me arruines la vida. Yo no quise. Su llanto resonó por toda la casa. Pero ese lamento no era arrepentimiento. Era miedo, miedo puro, miedo de perder aquello que nunca le había pertenecido. El funcionario habló claro. Dada la evidencia recabada, deberá acompañarnos de inmediato. Está bajo investigación activa. Vanessa se desplomó. Cuando intentaron levantarla, gritó el nombre de Roberto. Él cerró los ojos con fuerza. No respondió, no se movió. Era como si algo dentro de él hubiera muerto junto con esa relación. La sacaron de la casa. Los gritos se hicieron más débiles hasta desaparecer tras la puerta. La hermana de Vanessa rompió a llorar. Lo siento, señora Carmela. Nunca pensé que llegaría tan lejos. Su madre se llevó las manos al rostro. Yo no sabía que mi hija era capaz de algo así. Le tomé la mano con suavidad. Las madres siempre creemos conocer a nuestros hijos, hasta que la vida nos muestra lo contrario. El padre se acercó a Roberto. Lo miró con la seriedad de un hombre que ha visto demasiadas caídas. Hijo, esto no es tu culpa. Los manipuladores son expertos en envolverte antes de que puedas darte cuenta. Roberto lo escuchaba sin levantar la vista. Cada palabra parecía caer sobre él con el peso de una piedra. Cuando todos salieron finalmente de la casa, solo quedamos él y yo. El mar sonaba a lo lejos, constante, como si quisiera recordarnos que la vida sigue moviéndose, aunque la tierra bajo los pies se hunda. Roberto dio un paso hacia mí. Mamá, lo siento. No puedo entender cómo pude ser tan ciego. Yo lo observé en silencio. Vi a mi hijo, no al hombre manipulado, no al esposo confundido, no al adulto quebrado, solo a mi hijo. Respiré hondo. Las heridas necesitan tiempo, y tú necesitas reconstruirte, no para mí, para ti. Él asintió lentamente. Voy a hacerlo, mamá. Voy a buscar ayuda. Voy a enfrentar mis deudas. Voy a aprender a vivir solo. Y si algún día puedo recuperar tu confianza, lo intentaré. Me toqué el pecho suavemente. La confianza no vuelve de un salto, hijo. Vuelve de a poquito. Y tú ya diste el primer paso. Pasaron meses. Vanessa enfrentó un proceso legal que avanzó rápido. Con la evidencia abrumadora que teníamos, no tuvo margen. Terminó aceptando cargos para reducir la pena. Su familia se distanció, no por rencor, sino por agotamiento. Habían soportado demasiadas mentiras durante demasiado tiempo. Mi hijo se mudó a un pequeño departamento. Muebles mínimos, una cama sencilla, una cocina modesta. Cada objeto era suyo, pagado por él, elegido por él. Comenzó terapia, al principio 2 veces por semana, luego 1. Nunca faltaba. Me enviaba mensajes breves. Sesión 7. Duro, pero necesario. Sesión 12. Empezando a entender mis patrones. Comía mejor. Dormía mejor. Lenta, dolorosamente, estaba saliendo del agujero. Y yo también cambié. Porque cuando una historia así te atraviesa, no sales siendo la misma persona. Me descubrí más fuerte, más clara, más firme. Un día, sin planearlo, decidí que era hora de cerrar completamente el capítulo. Vendí la casa de playa. No porque tuviera miedo,
sino porque ya había cumplido su ciclo en mi vida. La brisa, el mar, los amaneceres, todo quedó guardado en mi memoria, no en ladrillos. Con ese dinero, creé un fondo a mi nombre para ayudar a otras mujeres mayores, víctimas de manipulación familiar. No era caridad, era justicia multiplicada. Roberto vino a verme una tarde. No traía flores, no traía regalos, solo traía verdad. Se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas. Mamá, hoy se cumple un año desde que desperté, un año desde que rompí la venda, y quiero decirte esto. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por no dejar que me perdiera del todo. Me conmovió escucharlo, porque hay palabras que llegan como lluvia después de una sequía. Le respondí despacio. Yo también aprendí, hijo. Aprendí que el amor de madre no significa aceptar lo inaceptable. Que la paciencia no es debilidad. Que proteger nuestra dignidad nunca es egoísmo. Y mientras lo decía, sentí que una puerta se cerraba detrás de mí y otra se abría frente a nosotros. Mi hijo sonrió por primera vez en meses. Una sonrisa tímida, pero verdadera. Mamá, ¿crees que podamos empezar de nuevo? Yo asentí. Siempre se puede empezar de nuevo cuando el arrepentimiento es sincero y las acciones acompañan a las palabras. Hoy, mientras te cuento esto, sé que esta historia no trata solo de fraude, ni de engaños, ni de un matrimonio tóxico. Trata de algo más profundo. Trata de cómo la dignidad se defiende con silencio inteligente, con paciencia, con estrategia. Trata de cómo la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la forma de abrirse paso. Y trata de cómo incluso los vínculos más rotos pueden repararse si se trabaja en ello con honestidad. Si esta historia llegó a tu corazón, si alguna vez viviste algo parecido, o si conoces a alguien que lo haya sufrido, cuéntamelo en los comentarios y dime desde qué ciudad me escuchas. Y si quieres seguir acompañándome en relatos que nacen de la vida real, te invito a suscribirte a Relatos de la Vida Real, donde cada historia es un espejo y cada espejo nos enseña algo que necesitábamos escuchar.